Saludos hermanos, el Señor les bendiga. Hoy domingo 13 de marzo del 2022, estamos nuevamente aquí reunidos en estos medios para adorar y alabar al Señor, para escuchar de su palabra. Hoy tenemos a un predicador invitado, el pastor Alberto Prokopiuk, presidente de la Unión Bautista Latinoamericana, que nos estará presentando el sermón Las tres marcas bíblicas de un ministerio pastoral. Leamos aquí en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estemos entonces adorando y cantando estos himnos. A Dios demos gloria. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Demos gloria a Dios en quien dulcemente podemos confiar y servir. Cantemos. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti.
precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. En primer lugar, quiero saludar a la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos en Venezuela. Amados, que Dios les bendiga en este día mediante su palabra. Y yo quisiera compartir con ustedes acerca de las 3 marcas bíblicas de un ministerio pastoral saludable, basándome en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El ministerio pastoral tiene 2 extremos. Por un lado, cuenta con el respaldo de Dios para una vida plena, gozosa, productiva. Algunos se refieren a esta etapa como el romance del ministerio pastoral, donde uno tiene toda clase de oportunidades, reconocimientos, honores y privilegios. Ser llamado al ministerio pastoral es la honra mayor porque uno fue llamado a cumplir una función en la iglesia y la sociedad por Dios mismo. Se le atribuye a Juan Wesley el dicho: si Dios te ha llamado al ministerio pastoral, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Pero por otro lado, según un estudio realizado en los Estados Unidos de América, tener el oficio de pastor es una de las tareas más insalubres del mundo, por las tremendas presiones a que es sometido. A veces en el mismo día un pastor debe oficiar unas bodas, luego un entierro, el nacimiento de un hijo y el conflicto en una familia. Por un lado tiene la alegría de ver a personas cuyas vidas se unen a la iglesia y cambian para bien, pero por otro lado pierde a otros en los cuales ha invertido gran parte de su vida. A veces está expuesto a las presiones de su propia familia, al temor que sus hijos se desvíen y se pierdan, a los desacuerdos con su esposa que no siempre lo acompaña. Algunas veces recibe elogios y expresiones de cariño de los miembros de la iglesia que le dicen: pastor, no se muera nunca. Y otras veces cuando le dicen: ya se puede morir. O cuando recibe críticas por algunas decisiones que le dan la sensación que todo lo que hace está mal. Muchos pastores han colapsado cayendo en un pozo depresivo y se han enfermado porque no pudieron resistir la enorme carga sobre sus vidas. Y otros cayeron en pecados vergonzosos que anularon su ministerio. Pero la mayoría ha tenido ministerios hermosos, llenos de buenos frutos, dejando tras sí una herencia digna de ser imitada. Cuando yo tenía 12 años, asistía a una pequeña iglesia en una ciudad al norte de la Argentina, que se reunía en un lugar alquilado. Un día nos visitó un mochilero proveniente de Buenos Aires con un acordeón. Su plan era llegar al Canadá haciendo dedo o autostop y visitando todas las iglesias que podía. Ese domingo nos enseñó una nueva canción. Había puesto música
a 2 Timoteo 3:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En ese versículo se grabó en mi mente y mi corazón para toda mi vida. Y hoy, mirando en retrospectiva, me doy cuenta que contiene todo lo que un ministerio pastoral necesita. Es el resumen de la enseñanza, los consejos, la capacitación y el entrenamiento para un trabajo exitoso. Encuentro en este versículo estos 3 desafíos, 3 marcas claras, bien definidas. En primer lugar, está el desafío de ser aprobado por Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, ¿qué significa procurar presentarse con diligencia? ¿Qué es diligencia? Diligencia significa cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con la que se lleva a cabo una gestión. Significa rapidez, presteza, esmero, celo, cuidado, interés. En una frase podríamos decir que diligencia es hacer las cosas rápido y bien. Hay personas que hacen bien las cosas, pero tardan demasiado. Otras las hacen rápido, pero lo hacen mal, lo hacen con defectos, inexactitudes y errores. Pero hacer rápido y bien es una rara virtud, pero muy estimada en todas las profesiones. La meta de la diligencia propuesta por Pablo fue la aprobación de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La aprobación de Dios es fundamental, básica para todo servicio a Dios. Ser aprobado por Dios despierta el elogio de Dios y la alabanza de Dios. En 2 Corintios, capítulo 10, 18, Pablo dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y como no podemos oír la alabanza de Dios en forma directa, tenemos la opción de ver esa alabanza por medio de su apoyo a nuestro ministerio. Jesucristo ha sido el ejemplo más grande de la aprobación de Dios. En Hechos capítulo 2, 22, el apóstol Pedro en su primer discurso, después del descenso del Espíritu Santo, dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Podemos notar cómo Dios lo respaldó. ¿Con qué? Con milagros. Aprobó el ministerio de Jesús con milagros, con señales. Todos entendieron que Dios lo estaba aprobando, aunque no entendían del todo sus enseñanzas. Más adelante, el apóstol Pablo, al enviar saludos a la iglesia en Roma, dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo, según Romanos 16:10. Por lo que vemos, la aprobación no se encuentra al final del camino o cuando terminemos nuestra carrera cristiana aquí y estemos en el cielo. No, es la aprobación día a día. Pedro dijo que Jesús fue un varón aprobado por Dios en su ministerio, antes de su muerte y su resurrección. Fue aprobado cuando fue bautizado y vino sobre él el Espíritu Santo. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue aprobado en su tentación en el desierto
y salió victorioso. Fue aprobado en la enseñanza y la predicación, porque él dijo, no hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta su propia gloria busca. Yo busco la gloria del Padre. Fue aprobado cuando echó fuera los demonios. Y dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fue aprobado por milagros y señales. Que Dios quiera también que nuestro ministerio, el ministerio pastoral, sea aprobado por Dios. El segundo desafío, la segunda marca, es la marca de hacer las cosas bien, porque dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, un obrero puede avergonzarse. ¿De qué es la vergüenza? La vergüenza es un sentimiento ocasionado por una falta cometida o por una acción deshonrosa, humillante. Es ponerse colorado, es sonrojo. Se dice, la vergüenza se le subió a la cara. La vergüenza es un acto escandaloso o bochornoso. Un ministro del Señor debe hacer las cosas de tal manera de no estar pidiendo disculpas. Por ejemplo, disculpas por llegar tarde, por no haber terminado un trabajo, o por no cumplir un compromiso, o no pagar una deuda. Jamás debería ser recriminado por faltar a su palabra o por revelar algún secreto que alguien le confió. Uno puede pasar vergüenza cuando es descubierto mirando lo que no se debe, o viendo páginas pornográficas en internet, o ser observado cuando mira a una mujer atractiva que va por la calle, más de lo debido. Si uno no tiene vergüenza de ninguna de estas cosas, si uno hace esto sin avergonzarse, debe comenzar a preocuparse porque no irá muy lejos. Un pastor descalificado carece de autoridad para predicar, enseñar o aconsejar. El apóstol Pablo nos recuerda un poderoso antídoto para evitar el bochorno y la vergüenza. En Romanos capítulo 10, 11 dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No confiamos en nosotros mismos porque somos falibles, somos imperfectos y erráticos. No confiamos en nosotros mismos, sino que nuestra confianza está en Dios, quien es poderoso para evitar que pasemos vergüenza. Es creer. De esta fe se alimenta nuestra esperanza, según Romanos capítulo 5:5. La esperanza no avergüenza. Bueno, vamos al tercer desafío, la tercera meta para un ministerio pastoral saludable. Es el desafío de usar bien la verdad, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad puede interpretarse de dos formas diferentes. Primero, saber interpretar correctamente las Escrituras. En algunas versiones se traduce que traza bien la palabra de verdad. Es decir, que usa las leyes de la interpretación bíblica, el texto en su contexto, que analiza, que estudia, que usa bien, que hace una correcta interpretación etimológica de la palabra y de la doctrina. Pero también se puede interpretar de otra manera. Al leer nuevamente el contexto de lo que Pablo está diciendo, podemos observar que puede haber otra interpretación. Y utilizar bien la palabra de verdad puede referirse al empleo correcto de nuestra predicación, nuestra enseñanza y consejo,
porque el siguiente versículo dice, mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Utilizar bien la palabra de verdad no es decir nuestra verdad como sea a quien sea. Pablo dice que los hombres deben considerarnos como buenos administradores de los misterios de Dios. La palabra a su tiempo. ¡Qué buena es! La palabra sabia es como el agua fresca al que está sediento. Es como la lluvia que cae en tierra seca y produce fruto. Usar bien la palabra de verdad es nutrir al pueblo de Dios por la predicación y jamás utilizar el púlpito como una plataforma para desahogar nuestras propias frustraciones o criticar a los miembros de la iglesia o responder a las críticas que nos hacen. Así que usemos bien la palabra de verdad. Creo que sobre estas tres bases podemos fundamentar un ministerio verdaderamente sano. Amados, que Dios los bendiga, que la iglesia allí siga creciendo y entre ustedes se levanten pastores conforme al corazón de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de amor a las almas, de amor a la iglesia. Pastores que sepan pastorear con cariño, con amor a la congregación. Que Dios los bendiga. Reciban un fuerte abrazo, no solamente aquí desde Argentina, sino de toda América Latina. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Excelente sermón. Gracias, Pastor Prokopchuk, por su participación en nuestra iglesia. En este mismo sentir y con un corazón dispuesto, como es costumbre en nuestra iglesia, estamos apoyando a la red de damas, quienes en el mes del seminarista dan una ofrenda a un estudiante del Seminario Teológico Bautista de Venezuela. Les invito a colaborar y apoyar en este sentido. Asimismo, nuestros hermanos misioneros se están preparando ya para visitar a la etnia Warao. Están necesitando recursos y es bueno que nosotros también en este sentido apoyemos a nuestros hermanos misioneros. Leemos aquí en 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. A continuación dejaremos la información para quienes quieran apoyar. Dios les bendiga, hermanos.